El 22 de febrero de 1944, en cada pueblo de Chechenia, los hombres recibieron el mismo mensaje. Había una reunión importante al día siguiente, el 23 de febrero, el Día del Ejército Rojo, una celebración. Traigan a sus familias. Nadie sospechó nada. Esa noche, mientras las familias preparaban su ropa de fiesta, 119.000 soldados del NKVD rodeaban en silencio cada aldea, cada camino, cada salida posible. No habían llegado para celebrar. Habían llegado para ejecutar la operación más grande de exterminio silencioso que un gobierno había planeado. Contra su propio pueblo en tiempos de guerra, tenían 7 días. 7 días para hacer desaparecer a 500.000 de personas de la faz de la tierra, borrar una república entera de los mapas soviéticos y vaciar una región del tamaño de Portugal sin que el mundo se enterara. Todo mientras la Unión Soviética combatía contra la Alemania nazi en el frente más sangriento de la historia. Hubo una aldea donde los trenes jamás llegaron, no porque sus habitantes escaparan, no porque resistieran, sino porque alguien encontró una solución más rápida. Volveremos a ella. Lo que ocurrió allí es posiblemente la escena más oscura de todo lo que vas a escuchar hoy. Lo que ocurrió en esos 7 días no figura en los libros de historia occidentales. No aparece en las películas de Hollywood sobre la Segunda Guerra Mundial. Y fue clasificado como secreto de Estado durante casi 5 décadas. Pero está documentado en los archivos del NKVD desclasificados después de 1991. Y lo que revelan desafía cualquier definición conocida de lo que un sistema totalitario es capaz de hacer. Esto no es la historia de una batalla. Es la historia de algo más oscuro. La ingeniería del borrado humano, aplicada con precisión industrial, firmada por un hombre que esa misma semana recibía condecoraciones por su lealtad al Estado soviético. Su nombre era Lavrent Beria, y lo que construyó en 7 días cambió el destino de generaciones enteras. Antes de contarte cómo funcionó esa máquina, necesitas entender algo que ningún manual de historia menciona, algo que convierte esta historia en una de las paradojas más brutales de toda la Segunda Guerra Mundial, en el momento exacto en que Beria desplegaba 119.000 agentes para deportar a todo el pueblo checheno e ingusetío, acusándolos de traición. 50.000 soldados chechenos y ingusetios combatían en el frente del ejército rojo contra los alemanes. Stalin deportó a las familias de sus propios soldados mientras esos soldados morían por él. Cuando esos hombres regresaran de la guerra, no encontrarían ni hogar, ni familia, ni república. Solo tierra vacía con otro nombre en los mapas. Y un decreto que decía que su pueblo había dejado de existir como entidad legal. Lavrent Pavlovich Beria no era el tipo de hombre que aparece en los libros de historia con una imagen glamorosa. Era bajito, calvo, con lentes redondos que le daban un aspecto de contador de provincias y una sonrisa que los que la conocían de cerca describían como la sonrisa de alguien que ya sabe lo que va a pasarte antes de que tú lo sepas. Llegó al poder no por el campo de batalla, sino por algo más peligroso, por su capacidad para entender qué quería Stalin antes de que Stalin lo dijera. Había nacido en Georgia, en la misma región que Stalin, en 1899, hijo de una familia modesta de la periferia del Imperio ruso. Estudió arquitectura, no por vocación, sino porque era la forma más rápida de entrar al servicio soviético en una región donde los ingenieros escaseaban. Pero lo que Beria construyó no fueron edificios. Construyó sistemas de control, redes de información, mecanismos de represión tan eficientes que Stalin los usó durante 20 años para mantenerse en el poder. En 1938, cuando Stalin necesitaba a alguien que pusiera orden en el NKVD después de que las purgas hubieran producido un caos administrativo difícil de manejar, eligió a Beria.
Beria hizo exactamente lo que Stalin esperaba. Convirtió la represión en una industria con cuotas, plazos, procedimientos y documentación. Firmaba las órdenes de ejecución con la misma eficiencia con que otros firmaban facturas de oficina. Para 1944, Beria era el hombre más peligroso de la Unión Soviética después de Stalin. No porque fuera brutal, que lo era, sino porque era metódico. Y en el diseño de la Operación Lenteja, esa metodología enfrentó un problema que sus planificadores no habían calculado del todo: los pueblos de montaña, aquellos a los que los trenes no podían llegar en invierno. Pronto verás cómo Beria resolvió ese problema, y lo que hizo para resolverlo es lo que convierte esta historia en algo diferente a cualquier cosa que hayas escuchado antes. Lo que viene está documentado en los archivos del NKVD, desclasificados, y en los testimonios recogidos por el Memorial, la organización rusa de derechos humanos que pasó décadas recopilando evidencia antes de que el gobierno ruso la cerrara en 2021. La preparación de la Operación Lenteja comenzó en octubre de 1943, 4 meses antes de la noche en que los hombres de cada aldea recibirían su invitación a la celebración del Ejército Rojo. Beria no improvisó nada. Lo que diseñó fue una operación logística de una precisión que habría sido admirable si no hubiera sido destinada a destruir vidas humanas. El primer paso fue el censo. Durante meses, agentes del NKVD recorrieron cada aldea de Chechenia e Ingushetia con el pretexto de realizar un registro de salud pública. Lo que realmente hacían era contar cuántos hombres entre 17 y 50 años había en cada pueblo, cuántos ancianos, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos animales de carga, cuántos carros, cuántos caminos de acceso y cuáles quedaban bloqueados en invierno. Especialmente cuáles quedaban bloqueados en invierno. Ese último dato era el más importante y el más letal. Simultáneamente, en octubre de 1943, los residentes del territorio de Stavropol, la región adyacente, comenzaron a recibir incentivos para mudarse hacia zonas que en los planes internos ya figuraban como áreas a limpiar. Las casas que ocuparían pertenecían a personas que todavía vivían en ellas y no sabían que en cuestión de meses serían arrancadas de allí. Los ferrocarriles fueron el elemento central del plan. Beria necesitaba trenes suficientes para mover a 500,000 de personas en 7 días, en pleno invierno caucásico, en medio de una guerra que exigía cada vagón disponible para el transporte de tropas y suministros militares. Lo que hizo fue sencillo y brutal. Desvió recursos del frente. Los mismos trenes que llevaban munición y refuerzos a los soldados soviéticos que combatían contra Alemania fueron reprogramados para transportar civiles hacia Asia Central. No eran trenes de pasajeros, eran vagones de ganado. El 23 de febrero de 1944, a las 2 de la madrugada, los 119,000 agentes del NKVD que llevaban semanas infiltrados en las aldeas chechenias e ingusetias recibieron la señal. La Operación Lenteja había comenzado. Llevaban instrucciones precisas. Cada familia tenía 20 minutos para recoger sus pertenencias. Máximo 100 kilos por familia, incluyendo alimentos para el viaje. Quien se resistiera sería ejecutado en el acto. Quien intentara huir sería ejecutado en el acto. Las instrucciones no dejaban espacio para interpretaciones. Imagina esa madrugada. En un pueblo del norte de Chechenia, una mujer de 40 años, llamada Fátima, escuchó los golpes en la puerta mientras sus 3 hijos dormían. Los soldados del NKVD llenaban el umbral con sus abrigos largos y sus caras sin expresión. 20 minutos. Solo 20 minutos para decidir qué llevarse de la vida que había construido. El invierno afuera marcaba 20 grados bajo cero.
No había manera de saber a dónde iban ni cuánto duraría el viaje. Lo que Fátima no sabía era que su marido, a 900 kilómetros de allí, estaba en ese momento en una trinchera cerca de Leningrado, disparando contra los alemanes con el fusil del Ejército Rojo, convencido de que su familia estaba en casa esperándolo. La orden de desalojo se ejecutó con una eficiencia que Beria describió en su informe personal a Stalin como satisfactoria. En la mayoría de los pueblos, el proceso tomó entre 2 y 4 horas. Las personas fueron sacadas de sus casas, reunidas en las plazas centrales y marchadas bajo escolta hacia los puntos de carga ferroviaria más cercanos. Pero la operación no fue perfecta en todas partes. Y en los pueblos de montaña, donde las nevadas de febrero hacían imposible el acceso de los vehículos del NKVD, los comandantes locales debían resolver el problema por su cuenta. ¿Recuerdas la aldea donde los trenes jamás llegaron? Ha llegado el momento de contarte lo que pasó allí. El pueblo de Kaibak estaba en las montañas, a una altitud donde las nevadas de febrero hacían imposible el acceso de los vehículos del NKVD. Evacuar a sus habitantes a pie hasta el punto de carga más cercano llevaría días. Beria había dado 7 días para toda la operación. El comandante a cargo, el comisario Gveshiani, evaluó las opciones y eligió la más rápida. Encerró a los 700 habitantes de Kaibak en un granero y lo incendió. Eso también está en los archivos. Gveshiani envió un telegrama a Beria informando de la eliminación del problema de Kaibak. Beria lo leyó, archivó el telegrama y no tomó ninguna medida disciplinaria. La operación debía cumplirse en 7 días y Kaibak estaba resuelto. Eso también es la Operación Lenteja. No solo los vagones de ganado y los destinos en Asia Central, también las soluciones locales que los comandantes tomaban cuando la logística no funcionaba como estaba planeada, y que Beria aceptaba porque el indicador de éxito no era cuántas personas llegaban vivas a destino, era cuántas personas salían del territorio en el plazo establecido. Los vagones de ganado comenzaron a llenarse en las estaciones de toda la región el 23 de febrero y los días siguientes. Cada vagón estaba diseñado para transportar 40 cabezas de ganado. Los ingenieros del NKVD calcularon que podían meter entre 60 y 100 personas por vagón si se organizaban correctamente. No había calefacción, no había sanitarios, no había ventanas. La temperatura exterior oscilaba entre 15 y 30 grados bajo cero. En uno de esos vagones iba Fátima con sus 3 hijos. El mayor tenía 12 años y trataba de mantener a los más pequeños alejados de las paredes de madera que en esas temperaturas quemaban como hierro al rojo vivo al contacto con la piel. No sabía a dónde iban. Nadie en el vagón lo sabía. Solo sabían que el tren avanzaba hacia el este, alejándose de todo lo que conocían. El viaje hasta Asia Central tomaba entre 2 y 4 semanas dependiendo del destino final: Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Siberia. Durante ese tiempo, los únicos momentos en que abrían las puertas de los vagones era cuando los guardias necesitaban arrojar afuera los cuerpos de los que habían muerto para hacer espacio. Las familias no podían enterrar a sus muertos. Las instrucciones prohibían detenerse. Los cuerpos quedaban al lado de las vías del ferrocarril, en la nieve, sin nombre ni señal. En los vagones que avanzaban hacia Kazajistán viajaban juntos médicos y analfabetos, maestros y pastores, viejos de 80 años y niños de semanas de vida. El único elemento que tenían en común era que todos habían nacido en el lugar equivocado. La acusación oficial de traición y colaboración con los nazis se aplicaba a todos por igual, sin excepción y sin proceso judicial. El decreto era colectivo porque la culpa, según la lógica de Stalin, era también colectiva. Un pueblo entero podía ser culpable, y si era culpable, podía ser eliminado como entidad.
Al mismo tiempo que esos trenes avanzaban hacia Asia Central, Beria enviaba telegramas diarios a Stalin con el progreso de la operación. Los telegramas tienen un tono que hoy resulta difícil de leer porque parecen informes de logística de almacén, no de deportación humana. Número de personas cargadas, número de vagones despachados, incidencias resueltas, porcentaje de cumplimiento del objetivo diario. El 28 de febrero, 5 días después del inicio de la operación, Beria envió el telegrama que Stalin estaba esperando. La operación de expulsión de los chechenos e ingusetíos ha concluido. 486.711 personas han sido cargadas y despachadas hacia sus nuevos lugares de asentamiento. Stalin respondió con una sola instrucción: continuar con las operaciones planificadas, porque la operación Lenteja era solo una parte de lo que Beria había diseñado. Entre 1941 y 1949, el mismo mecanismo que se había probado con los chechenos e ingusetios se aplicó a otros pueblos con una eficiencia que mejoraba con cada operación. Los alemanes del Volga, cuyos ancestros llevaban 200 años en suelo ruso, fueron los primeros, en 1941, acusados de ser una quinta columna alemana. 400.000 personas deportadas en 4 días. Los calmicos en 1943, un pueblo de tradición budista en el sur de Rusia, acusados también de colaboracionismo. 100.000 personas despachadas hacia Siberia en el invierno más frío en décadas. Los karacháis, los balcarios, los tártaros de Crimea. A los tártaros de Crimea les tocó en mayo de 1944, 3 meses después de los chechenos. Casi 200.000 personas cargadas en trenes en 3 días durante la primavera. Sus propiedades ya estaban siendo ocupadas por nuevos colonos cuando los últimos vagones salían de la estación. Los pueblos bálticos deportados entre 1941 y 1949 completaron el panorama. Familias enteras de Estonia, Letonia y Lituania fueron cargadas en trenes hacia Siberia, acusadas de ser elementos antisoviéticos. Al final de todo el ciclo de deportaciones, entre 1941 y 1949, el sistema de Beria había procesado a 1,5 millones de personas pertenecientes a pueblos enteros, borrado varias repúblicas autónomas de los mapas oficiales soviéticos y redistribuido sus territorios entre otras regiones con nuevos nombres y nuevos habitantes. Era una cirugía de ingeniería demográfica a escala industrial, y nadie en Occidente lo sabía. La prensa internacional estaba concentrada en las batallas del frente occidental, en el desembarco de Normandía, en la liberación de París. Los corresponsales extranjeros en Moscú no tenían acceso a las regiones del Cáucaso ni a Asia Central. Y la maquinaria de propaganda soviética transformó las deportaciones en un silencio administrativo que no admitía preguntas. Los pueblos deportados no existían en los documentos oficiales. Sus nombres fueron borrados de los registros. Sus aldeas recibieron nombres rusos. Sus cementerios fueron destruidos o abandonados. Sus idiomas fueron prohibidos en las escuelas. Los libros de texto soviéticos de los años siguientes describían regiones que habían sido habitadas durante siglos, como si siempre hubieran sido territorio ruso, sin mención de quienes las habían ocupado antes. Era el borrado no solo físico, sino histórico. Lo que hace que esta historia sea diferente a cualquier otra atrocidad de la Segunda Guerra Mundial no es solo la escala, es la frialdad del mecanismo. Las deportaciones de Stalin no fueron el resultado de la rabia o el caos de la guerra. Fueron el resultado de meses de planificación burocrática, de estudios de viabilidad, de cálculos de capacidad ferroviaria, de presupuestos de personal. Beria presentó el proyecto como se presenta cualquier otro proyecto al gobierno, con un cronograma, un presupuesto y un indicador de éxito medible. El indicador de éxito era el número de personas cargadas por día, los registros,
del NKVD muestran que Beria estaba satisfecho con el rendimiento de la operación Lenteja porque había superado las proyecciones iniciales. El objetivo era deportar a toda la población chechena e Ingusetia en 8 días. Lo hicieron en 5. Esa eficiencia tenía un costo que los telegramas de Beria a Stalin no mencionaban, porque los muertos no generaban informes de progreso. Los historiadores que trabajaron con los archivos del NKVD después de 1991 calcularon que durante el trayecto en los vagones de ganado murieron entre 20 y 30% de los deportados chechenos e ingusetios, principalmente niños y ancianos, de frío, hambre y enfermedades. En los primeros 12 meses en los territorios de destino, sin vivienda preparada, sin reservas de alimento y en condiciones climáticas para las que no estaban equipados, murió otro tercio de los supervivientes. En términos absolutos, de los 486.000 chechenos e ingusetios deportados en febrero de 1944, entre 150.000 y 180.000 habían muerto antes de que terminara 1945. Stalin supo esas cifras. Sus servicios de inteligencia le reportaban todo. Firmó los informes con la misma pluma con que firmaba las condecoraciones. De guerra, los chechenos e ingusetios que combatían en el frente fueron notificados de la deportación de sus familias con meses de retraso. Algunos se enteraron por cartas que tardaban semanas en llegar y que a menudo los censores militares confiscaban. Otros no lo supieron hasta que la guerra terminó y regresaron a sus casas para encontrar extraños viviendo en ellas. Tenían prohibido ingresar a sus propias regiones de origen. La República de Chechenia-Ingushetia había sido disuelta por decreto. El nombre había sido borrado de los mapas. Las montañas donde sus abuelos estaban enterrados ahora tenían nombres rusos en los documentos oficiales. 1 de cada 2 soldados chechenos que sobrevivió la guerra regresó para descubrir que su país, en términos legales, ya no existía. Hay un detalle en los archivos que los historiadores del memorial documentaron y que no aparece en ningún libro de texto. Algunos de esos soldados, al regresar y descubrir que sus familias habían sido deportadas, intentaron encontrarlas viajando hacia Asia Central. Para hacerlo, necesitaban documentos especiales que el Estado soviético no emitía para ellos, porque técnicamente pertenecían a un pueblo que ya no tenía estatus legal. Eran hombres con medallas del Ejército Rojo que no podían ir a buscar a sus madres porque el sistema que les había dado esas medallas también había decidido que sus madres no existían como ciudadanos con derechos. Las cifras finales de todo el ciclo de deportaciones entre 1941 y 1949 superaron cualquier proyección que los propios planificadores soviéticos hubieran contemplado públicamente. 1,5 millones de personas de al menos 8 pueblos distintos, deportados como naciones completas, sin distinción entre colaboradores y leales, entre adultos y niños, entre soldados en activo y ancianos inválidos. El sistema no hacía distinciones. Las distinciones requerían investigaciones individuales, y las investigaciones individuales tomaban tiempo. Beria no tenía tiempo, tenía plazos. Cuando la muerte de Stalin, en 1953, permitió una revisión parcial de sus políticas, el nuevo liderazgo soviético reconoció que las deportaciones habían sido un error. En 1956, Nikita Khrushchev las condenó en su famoso discurso secreto ante el Partido Comunista, pero la rehabilitación fue incompleta. Los pueblos deportados recuperaron el derecho a regresar a sus regiones de origen, pero muchas de sus tierras ya estaban ocupadas por otros colonos, que también tenían derechos legales sobre ellas. Los cementerios seguían destruidos. Los idiomas seguían sin enseñarse en las escuelas. Beria no vivió para ver ni la condena ni la rehabilitación.
Fue arrestado en junio de 1953, meses después de la muerte de Stalin, acusado por sus propios colegas del Politburó de crímenes que habían cometido juntos durante 20 años. Fue ejecutado en diciembre de 1953. El hombre que había firmado las órdenes de deportación de 1,5 millones de personas murió procesado por un sistema que, durante 2 décadas, había sido él mismo. Fátima sobrevivió el trayecto en el vagón de ganado, sobrevivió el primer invierno en las estepas de Kazajistán, vivió para ver el decreto de rehabilitación de 1956. Regresó a su región del norte de Chechenia para encontrar que su casa tenía otros habitantes con documentos legales, que la tumba de su madre tenía otro nombre encima, y que la escuela donde habían estudiado sus hijos ya no enseñaba su idioma. Su marido regresó del frente con vida. Fue uno de los 50,000 soldados, chechenos e ingusetíos, que lucharon por la Unión Soviética y descubrieron que la Unión Soviética había borrado lo que más querían mientras ellos peleaban por ella. Esta es la historia que los libros no cuentan. No porque sea desconocida para los historiadores, sino porque incomoda a la narrativa cómoda de la Segunda Guerra Mundial, donde los bandos estaban claros y los héroes eran reconocibles. Aquí, el sistema que combatió al nazismo aplicó sus propias herramientas de eliminación masiva contra su propio pueblo, con plazos, presupuestos y telegramas de progreso. La diferencia entre Beria y los arquitectos del horror nazi no estaba en la escala ni en los métodos. Estaba en que Beria ganó la guerra y por eso no hubo Nuremberg para él. Y recuerda, la historia no la escriben solo los que ganan las guerras. La escriben también los que deciden qué partes de esa historia merecen ser recordadas. Y hay páginas que llevan 80 años esperando que alguien las lea en voz alta.